El fundamento bíblico del ministerio joven adventista. En 2 Pedro 1:16, el apóstol nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas ingeniosamente inventadas. Como miembro de la Iglesia de Dios me alegro por ello. No estamos siguiendo ni las fábulas de Esopo ni un cuento de hadas. No hemos ido ni a la escuela ni a la biblioteca pública para buscar los cuentos de Andersen. Pedro nos dice que lo que tenemos aquí es la palabra de Dios escrita por hombres inspirados por Él. ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Tenemos respaldo en la palabra de Dios para lo que estamos haciendo en favor de los jóvenes. La base de nuestra acción no es la palabra de un hombre de la asociación general ni la de un director de jóvenes de una asociación o misión, o tal vez la palabra de alguien que escribió un libro acerca de los jóvenes y que usted compró en una librería. Tenemos la palabra de Dios que dice, lo que yo quiero con los jóvenes de esta iglesia, yo me siento agradecido por eso. Me da confianza de que tenemos raíces a las cuales recurrir y una fe a la cual nos podemos aferrar en este aspecto. Pedro nos dice, que no hemos seguido fábulas ingeniosamente inventadas. Cuando Pablo les escribió a los corintios también afirmó lo mismo al decirles, de esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, 1 Corintios 9:26. Lo que quiere decir es, yo no estoy peleando con mi sombra. Tenemos confianza en que nuestro ministerio en favor de los jóvenes se basa en un, así dice Jehová, y que no estamos peleando con nuestra sombra. Estamos con los guantes puestos, con la palabra de Dios en nuestros corazones, listos para combatir de verdad. Estamos luchando por las almas de nuestros jóvenes. Eso es lo que cuenta. Vamos a luchar hasta la última vuelta, combatiendo en favor de nuestros jóvenes sobre la base de nuestra comprensión de la palabra de Dios. Queremos que ustedes hagan lo mismo. Entonces, ¿cuál es nuestra base bíblica? Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. La época de Isaías era de terrible corrupción, caracterizada por la ausencia de moralidad. Los jueces juzgaban por dinero y no por la justicia. Era una época de gran inmoralidad y profunda idolatría. Era una época de vergüenza, de abandono de Dios y de su verdad. Fue un momento en la experiencia y la triste historia de los hijos de Israel cuando llegaron a uno de sus niveles más bajos. Y entonces apareció Isaías. Creía en Dios y en su poder para salvar a pesar de lo lamentable de las circunstancias, y por eso a uno de sus hijos lo llamó, salvación en el remanente. La traducción literal de ese nombre sería, hay salvación en el remanente, e Isaías creía en un remanente que recibiría salvación. En esa época de terrible corrupción parecía que nadie creía más en el Dios del cielo. Pocos se acordaban del momento cuando la gloria de la Sejiná, la presencia visible del Señor, había resplandecido en el lugar santísimo, o cuando había ardido por última vez el fuego del Señor en el altar. Y entonces apareció Isaías con un mensaje de esperanza para el remanente, todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Este mensaje no era solo para el remanente de sus días, sino que por medio de los ojos de la profecía apuntaba al momento impreciso y distante en el que estamos viviendo nosotros hoy. Isaías vio a esta iglesia y sus miembros de pie en la larga línea de la profecía del remanente. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Este texto es para esta iglesia de la actualidad. Se aplica a nosotros, el Israel espiritual. Isaías aguardaba un momento de restauración y redención. Nosotros, ese Israel espiritual, esperamos un momento de restauración y redención que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que ese momento está muy cercano. Examinemos en detalle este versículo. Tus hijos, tus hijos. Este texto es para usted. No es para otro. Tus hijos. Ustedes son los padres y las madres espirituales de su iglesia, y estos son sus hijos. No son los hijos del vecino de al lado ni de enfrente. El versículo no se refiere a alguien que está en las antípodas fuera del reino. Se trata de tus hijos.
Los jóvenes que se encuentran en la iglesia de Dios, Isaías afirma que tus hijos serán enseñados. A los jóvenes se les enseña de muchas maneras hoy. Los medios de comunicación son penetrantes y ejercen su influencia en todas sus formas. A los jóvenes se les enseña hoy por medio de un bombardeo de sensaciones visuales, táctiles, odoríferas, auditivas y por medio de la lectura. Se les enseña. Enviamos a nuestros jóvenes a la escuela de la iglesia o incluso a la escuela pública. Allí les enseñan no solo los maestros y los profesores, sino los niños y los jóvenes que acuden a la escuela. A veces los niños de la calle también les enseñan algo. Pero no es esto lo que dice el texto. Dice, tus hijos serán enseñados por Jehová. Existe una vasta diferencia entre esto y la filosofía del mundo. Nuestros jóvenes serán enseñados por Jehová. Este es el punto que quiero destacar. Esta es la base de nuestra confianza como iglesia de por qué nuestro mensaje es distintivo. Noten, en primer lugar, que es la obra del Señor en el mensaje de Elías lo que implica el hecho de que los corazones de los hijos se vuelvan hacia sus padres, y que los de los padres se vuelvan hacia sus hijos, y los de estos a Dios. En segundo lugar, cuando el Señor les enseña, grande será la paz de tus hijos. Esto implica todo el ámbito del corazón, la mente, el cuerpo y el ambiente. Cuando recorro el mundo visito muchos países que no conocen la paz. Han estado en guerra por 3 o 4 generaciones. Cuando dejo a mi esposa en casa ambos somos conscientes de la gravedad de viajar en el mundo de hoy, convulsionado por la política. No hablamos de esto tan a menudo. Los que viajamos nos damos cuenta del peligro que implica visitar ciertos países, y sabemos que la paz y la seguridad son solo el resultado de la intervención y la protección de Dios. En muchos países veo a jóvenes que no saben lo que es la paz. Hace poco me detuvieron en un cruce de caminos algunos soldados que me apuntaban con sus ametralladoras. Pueden estar seguros de que detuvimos el auto. Las edades de los jóvenes de este ejército fluctuaban entre los 9 y los 14 años. Las ametralladoras eran tan grandes como los muchachitos que las apoyaban sobre las ventanas del auto. Pero nuestro texto dice, y se multiplicará la paz de tus hijos. El mensaje que tenemos produce una paz completa, de la mente, del cuerpo y del alma. Puede haber guerra allá afuera, pero la paz mental que nadie les puede arrebatar a nuestros hijos es la que solo Dios puede dar. Esta es la seguridad que queremos proporcionarle a nuestros jóvenes por medio de nuestro ministerio en favor de ellos. La filosofía adventista en cuanto al ministerio joven es la salvación de los jóvenes y la aceptación por parte de la Iglesia de su responsabilidad en cuanto a ellos. Y no basta que la Iglesia se dé cuenta de que hay jóvenes en su medio. Debe aceptar que es responsable de esos jóvenes y darles un mensaje que les produzca paz en el alma. Uno de los mejores capítulos de la palabra de Dios con respecto al ministerio joven, Deuteronomio 6. Si usted desea servir a los jóvenes debe conocer este capítulo. En los versículos 4 al 7 dice, Oye, Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. ¿A quién le está hablando Dios aquí? La Iglesia es el Israel espiritual. Israel somos nosotros. Israel es el pueblo remanente de Dios. Cuando Dios le habla a Israel le está hablando a toda la Iglesia. El Señor nunca dice, oigan padres, tengo que decirles un par de cosas. Nunca dice tampoco, pastores, aquí les doy un par de consejos para que los anoten. No viene a la Junta de la Asociación General para decir, aquí tengo un par de recomendaciones que quiero que voten. Ni una sola vez dice eso. El mensaje de Dios por medio de Deuteronomio 6 es, escucha, Israel, quiero hablarle a toda la Iglesia. Quiere decir que nos está hablando a todos los que formamos parte de la Iglesia de hoy. Tomemos nota del versículo 5, amarás a Jehová tu Dios. ¿A quién le habla Dios ahora? ¿A los jóvenes? No, le sigue hablando a Israel, a su Iglesia. Dice, escuchen, todos los miembros,
la Iglesia en su conjunto, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Cada miembro de la Iglesia debe contraer un compromiso al respecto. Dice algo más: cuando contraigan ese compromiso como individuos, estarán asumiendo una responsabilidad individual y colectiva. La instrucción continúa en el versículo 6, estas palabras estarán sobre tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Lámpara es a mis pies, tu palabra, y luz para mi camino. Salmos 119, 105. Esto es lo que ha dicho Dios. Esta es la palabra que ustedes tienen que poner en su corazón. Debe dirigir sus pensamientos y acciones. Debe inspirar sus motivaciones. Debe ejercer influencia sobre los principios que regulan las vidas de ustedes. La responsabilidad de la Iglesia hacia sus jóvenes debe estar conformada por las palabras de Dios. Esto es bíblico. Leamos ahora el versículo 7, y tú, las repetirás a tus hijos. ¿Quién es este tú? Sigue siendo la Iglesia, el mismo grupo de gente. La Iglesia en su conjunto, y cada uno de los miembros, individualmente, que componen la Iglesia en su conjunto. Me gusta parafrasear un poco la palabra de Dios para que tenga un toque más personal al decir, mi Iglesia, la Iglesia Adventista, la Iglesia remanente de Dios, amarás el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y todas estas cosas las enseñarás diligentemente a tus hijos. El mensaje de Elías, que vuelve el corazón de los padres hacia sus hijos, y de los hijos hacia sus padres, y de todos hacia Dios, es el mensaje que debemos creer y enseñar diligentemente en la Iglesia. El adverbio diligentemente no aparece en las versiones castellanas de la Biblia. Una de ellas, Dios habla hoy, dice continuamente. Pero sí figura en las versiones inglesas. Este adverbio significa que hay que poner empeño para hacer algo. Pablo dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, Colosenses 1:29. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, verso 25. El versículo 29 se podría traducir así, con este fin yo trabajo intensamente, con toda la energía y el poder que Cristo me ha concedido. Les digo que cuando enseñan diligentemente lo hacen con todo el poder de Dios que obra en ustedes, y le exigen tanto a cada nervio y fibra del ser que éstos les llegan a pedir misericordia. No podemos tener una iglesia tibia con respecto al mensaje de Elías y su ministerio en favor de los jóvenes. Este ministerio es uno de los más difíciles en la iglesia. Le va a gastar el auto, las alfombras de la sala de su casa, las suelas de los zapatos. Va a consumir su energía y su cuenta en el banco. Va a poner todo en tensión hasta el mismo límite, porque cuando usted trata con jóvenes tiene que trabajar con diligencia y denuedo. Es la más difícil, pero al mismo la más hermosa de las obras que el Señor nos ha confiado. La Biblia usa con acierto el adverbio diligentemente. En Deuteronomio 6, 7-9 se nos dice, y las repetirás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como un recordatorio ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. En todo momento del día, en cada aspecto de su trabajo, debe recordarle la palabra de Dios a sus hijos, nuestros hijos. Cuando Dios le habla a la iglesia en este pasaje, le está diciendo que, en toda ocasión, ya sea que se trabaje o que se juegue, en casa, al sentarse, al hablar, al visitar a la gente o al recibir visitas, en los momentos de recreación, en la escuela, hay que enseñarles diligentemente. Ese es su ministerio. No hay aspecto de la vida de los jóvenes que quede fuera del mensaje de Elías. Cuando usted patrocina una reunión social de la iglesia, las actividades deben de ser de tal carácter que los jóvenes se sientan atraídos a Cristo. Arthur Spaulding las llamó reuniones sociales para salvar. Cuando el niño o el joven están en la escuela o en el colegio, esas instituciones funcionan para salvarlos. Cuando los jóvenes están en los bancos de la iglesia, ésta actúa para salvarlos.
Cuando están con usted en familia, usted está ejerciendo influencia para su salvación. Cuando les da permiso para jugar fútbol, el juego se debe desarrollar de tal manera que contribuya a salvarlos. A esto se refiere este texto. La Iglesia debe estar implícita en cada aspecto de la vida del joven, siempre para lograr su salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? El versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Otra posible traducción sería, y se las enseñarás a tus hijos. Este es un hermoso capítulo si estamos dispuestos a analizarlo en profundidad. Sigue diciendo, a Jehová tu Dios temerás, versículo 13. Esto es lo que debemos enseñar. Debemos enseñarles el verdadero significado del temor de Dios. Debemos enseñarles a servir al Señor. En el versículo 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. En el versículo 18, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Este mensaje, este conjunto de instrucciones y verdades que el Señor desea que la Iglesia les enseñe a los jóvenes, debe manifestarse en las vidas de sus miembros. La idea es que el ministerio joven reciba el respaldo de adultos modelados por un estilo de vida cristiano y viable. No se lo debe presentar como una teoría inerte, sino como una religión importante que los jóvenes pueden verificar, es algo práctico que satisface las necesidades de la vida diaria. Se puede inducir a los jóvenes con mucha más facilidad a adoptar un determinado estilo de vida si funciona y da resultados, que si se trata de una estéril teoría llena de prohibiciones y de restricciones. Veamos los versículos 20 y 21, mañana cuando te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo. Recordemos que todo esto sigue siendo instrucción para la Iglesia. ¿Cómo vamos a contestar? Hay tres cosas que se le pide a la Iglesia que haga. 1. Debemos enseñar a nuestros hijos los mandamientos de Dios, sus requerimientos y su palabra. Deuteronomio 6, 6 y 7. 2. Debemos recordarles cómo nos ha conducido el Señor en lo pasado. Versículos 20 y 23. 3. Debemos desafiarlos a que vivan de aquí en adelante de acuerdo con la palabra del Altísimo. Versículo 24. Estos son los tres principios bíblicos del ministerio en favor de los jóvenes. Enseñar, recordar y desafiar. El no comprender estos principios da como resultado la apostasía de muchos de nuestros jóvenes. Yo soy un adventista de la tercera generación. Mis hijos ya pertenecen a la cuarta. Muchos de ustedes posiblemente sean adventistas de la segunda y la tercera generación. El problema es que nuestros antepasados aprendieron sus principios de la palabra de Dios, pero nosotros nos olvidamos de transmitir los fundamentos bíblicos de esos valores. Les dijimos a nuestros hijos, no hagan eso. Ahora los nietos nos dicen, ¿por qué no? No fumes. ¿Por qué no? Te hace mal. Eso no basta. Cuando uno de mis hijos era chico solía hacer preguntas. Mi señora solía contestar, ¿por qué? Y era todo lo que decía, ¿por qué? Pero era suficiente para satisfacerlo. ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué? Y eso era. Pero hoy eso no basta, ¿no es cierto? No podemos limitarnos a decir, no hagas eso. Usted tiene que decir, así dice el Señor. A menos que usted encuentre un fundamento bíblico para no beber alcohol, o fumar o consumir drogas, a menos que usted encuentre una base bíblica para no ver ese vídeo y sí ver el otro, y una razón bíblica para no escuchar cierta música y sí otra, o un argumento bíblico para la observancia del sábado, usted no tendrá nada que decirles a los jóvenes de hoy. Tendrá que decirles, de esta manera nos ha enseñado Dios. Esto es lo que dice su palabra. Así nos ha dirigido en situaciones similares en lo pasado, y ahora los desafío a que acepten su palabra y vivan de acuerdo con ella de aquí en adelante. Este ministerio joven proviene de la palabra de Dios. Ya es tiempo de que nosotros, los predicadores, los maestros y los padres salgamos a predicar la palabra de Dios, a fin de darles a nuestros jóvenes una razón bíblica que los capacite para distinguir entre la verdad y el error.
¿Cuál será el resultado? El versículo 25 dice, y tendremos justicia. Dios defenderá la causa de sus siervos. Creo que esta es una maravillosa promesa. Es privilegio del fiel cristiano decir con el salmista, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Salmos 118, 6. El ministerio joven tiene que ver con la salvación. Cuando avanzamos con confianza y disponemos de una sólida base bíblica para nuestro ministerio joven, podemos decir que el Señor está de nuestra parte. Él defenderá su causa. Eso será justicia para nosotros. La justicia de Dios cubrirá a nuestros jóvenes. Si seguimos el plan, los caminos y el mensaje de Dios, terminaremos su misión y salvaremos a nuestros jóvenes. El movimiento de los jóvenes adventistas ha sido ordenado por Dios para su salvación. El Señor ha determinado que la Iglesia sea su instrumento para enseñarles diligente y constantemente, en casa, en el templo, en la escuela, en el trabajo y en los juegos, que cada aspecto de sus vidas tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Quiero llamar la atención de ustedes ahora al segundo capítulo de Joel. ¿Cómo me gusta este capítulo? Es para nosotros hoy. Es un mensaje de urgencia que nos dice que el día del Señor está cercano. Si lo leemos, teniendo en cuenta su aplicación a nosotros como pueblo, significa mucho más. Tocad trompeta en Sión, versículo 1. ¿Dónde está Sión? Es Jerusalén. Es la Iglesia de Dios. Se refiere a nosotros. Se trata de la misma gente mencionada por Deuteronomio 6. No dice, vayan y toquen la trompeta en la calle. Dice, toquen la trompeta en la iglesia. Hagan sonar la alarma. Esta sonaba cuando había dificultades, cuando el pueblo estaba en guerra. La gente corría. Se trataba de una emergencia. Yo creo que el ministerio joven adventista está en emergencia. Por lo tanto, hagan sonar la trompeta. Háganla sonar en mi santo monte, o sea, en la iglesia. El versículo 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Este es el mensaje para nuestra iglesia. Congregad a los niños, es decir, a los jóvenes. Una iglesia que le da a los jóvenes un servicio meramente administrativo jamás alcanzará los objetivos de misión global. Si hablamos en serio acerca de la misión de la iglesia, tenemos que ser serios en cuanto al mensaje de la iglesia. Congregad a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el Señor dice que debemos santificarlos. Debemos apartarlos para una actividad santa. Debemos estar seguros de que están listos para salir al encuentro de su Dios. La Iglesia tiene la responsabilidad de invitar a los jóvenes a la luz de la inminencia del regreso de Jesús. Tenemos que desafiar hoy a nuestros jóvenes con un mensaje importante y que satisfaga sus necesidades. Necesitan verlo reproducido en la Iglesia y en sus miembros. Necesitan ser inducidos por precepto y ejemplo a adoptar un estilo de vida que les permita disfrutar de la presencia de Dios en esta tierra, de manera que este gozo y esta relación prosigan en los atrios celestiales. Este es el mensaje y el ministerio en favor de los jóvenes en esta iglesia. Congregad a los jóvenes. Asegurar la salvación de nuestros jóvenes es la obra de la iglesia en favor de ellos. Pero este es solo uno de los objetivos bíblicos del ministerio joven adventista. No es solo en favor de los jóvenes. También debe ser llevado a cabo por los jóvenes. En el mismo capítulo de Joel que estamos comentando, es decir, el capítulo 2, el pueblo de Dios se reconsagra al Señor. Bajo la influencia del Espíritu Santo se convencen de pecado y vuelven al Señor. Entonces Él les da su Espíritu. Esta profecía tiene una aplicación especial para nosotros, la iglesia remanente de la actualidad. Como pueblo remanente que acepta esta salvación, se nos da el Espíritu Santo a fin de prepararnos para que podamos resistir en el gran día. Véase los versículos 23 a 25. Entonces, cuando se derrame el Espíritu en gran medida, los jóvenes como parte del cuerpo de Cristo, compartirán poderosamente con los demás este Evangelio eterno. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Versículo 28 y 29. Los jóvenes renacidos en Cristo y convencidos del mensaje en el espíritu y el poder de Elías, considerarán que la proclamación del Evangelio eterno es algo que reviste suprema urgencia. La comisión evangélica los incluye. Mateo 28, 19. Como seguidores de Cristo, el servicio es su responsabilidad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9. Cuando Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, después de su resurrección, las palabras de despedida que les dirigió a los discípulos solo reiteraron lo que le había dicho a su pueblo, los hijos de Israel, muchos siglos antes. Vosotros sois mis testigos. Isaías 43, 10, y Hechos 1, 8. Esta invitación a participar en la misión de la Iglesia de Dios se refería al pueblo del Señor de todas las épocas. Los jóvenes forman parte de esa misión. Dios desea su servicio. El ministerio joven debe incluir la responsabilidad de la Iglesia de invitar a los jóvenes a servir, y prepararlos para ello. También debe ayudarles proporcionándoles oportunidades de servicio. Al tratar con los jóvenes siempre debemos estar conscientes de su potencial, a la vista de Dios, para el servicio, y la parte que el Señor quiere que cada cual desempeñe en su misión. El ministerio joven también les ayudará a gozar del servicio y a considerarlo a la vez un privilegio y una responsabilidad. Si aceptamos nuestra responsabilidad hacia los jóvenes como Iglesia en su totalidad, y si lo hacemos seriamente, ¿dónde nos deja eso a nosotros como directores de jóvenes? Recuerdo que Pedro escribió: ¿qué clase de personas debéis ser? Segunda de Pedro 3, 11. Estamos en una situación privilegiada como ministros que sirven a los jóvenes. Es triste cuando un ministro se aparta de la fe en Dios, especialmente si su iglesia, y en especial los jóvenes, lo tenían en alta estima. Cuando aparecen la inmoralidad, la infidelidad y el adulterio entre los pastores, es verdaderamente triste. Es una tragedia cuando tropiezan los jóvenes de ambos sexos, los directores de conquistadores y de aventureros, y los directores de jóvenes de las congregaciones. Me consta que el diablo trabaja horas extra para conseguir estos resultados. Cuando apostata un director, se sacude la confianza de los jóvenes. ¿Qué clase de personas debemos ser? Efesios 5, 1. Es uno de los numerosos textos que apoyan la base bíblica del ministerio. Dice: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Me gusta examinar este versículo. La palabra griega de la cual se ha traducido la forma verbal sed, es un imperativo como en castellano, pero con el sentido de algo absolutamente necesario. Por eso, esa forma verbal se podría traducir así: vosotros debéis. Ustedes deben. La palabra castellana sed no traduce el énfasis del término griego. Es supremamente importante que ustedes sean imitadores de Dios. Ustedes deben ser imitadores de Dios. No dice, sean seguidores de Jesús. Dice en cambio, sean imitadores de Dios. La palabra griega traducida como imitadores es mimeomai, de la cual deriva la palabra castellana, mimetizar. Usted debe ser imitador de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos dice que debemos ser imitadores de Jesús. Se nos dice que debemos ser imitadores de Dios. Pablo escribió bajo la inspiración del Señor. Si no fuera así, podríamos pensar que estaba blasfemando. Dice: sed imitadores de Dios. Jesús es nuestro ejemplo en cuanto a cómo es Dios. Vino para mostrarnos cómo es el Padre. Debemos seguir su ejemplo e imitar a Dios. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Creo que si somos imitadores de Dios, los jóvenes van a decir: muéstranos al Padre, y nosotros podremos replicar: les hemos mostrado al Padre. Si nos han visto al Padre. No es blasfemia, porque el versículo sigue diciendo: como hijos amados.
La palabra griega traducida como hijos es tena, literalmente, los que son nacidos de él. Los hijos e hijas de Dios son nacidos de Jesucristo. En Juan 1:12, se nos dice, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, alabado sea el Señor por esto. Tengo 4 hijos. Desgraciadamente, están comenzando a actuar como yo. Físicamente, desde un punto de vista humano, cuando se concibe un niño, recibe los genes y cromosomas de los padres. Y de ese modo las características se transmiten por virtud de la ley de la herencia, y por eso se las dejamos en herencia a nuestros hijos. Recuerdo que cuando mi primer hijo todavía no había nacido, mi esposa y yo hablábamos acerca de él. Era una nueva experiencia. ¿Cómo sería nuestro hijo? Por supuesto, tendría, como yo, los meñiques torcidos. Tendría ese divertido dedo del pie de mi esposa. Tendría orejas grandes, como yo. Estaba seguro de que tendría la nariz de mi esposa. Cuando terminamos de imaginarnos cómo sería este bebé, se parecía bastante a un pequeño monstruo. Pero, por fortuna, Dios intervino. Cuando nació nuestro primogénito, Dios hizo algo con esos genes y cromosomas y nuestro hijo salió bastante bien después de todo. Pero, ¿saben? Cuando nuestros hijos comenzaron a crecer, mi esposa solía decir, míralo. Es igual a ti. Y yo le preguntaba, ¿qué quieres decir? Un día participábamos de una reunión, y nuestro hijo Brett estaba solo delante de todos entonando un himno especial. Me sentía orgulloso de él. Mi esposa dijo, míralo. Es igual a ti. Yo le dije, ¿qué quieres decir? Me dijo, míralo, tiene los dedos metidos en el cinturón igual que tú. Le pregunté, ¿quién hace eso? Y entonces me miré. Otro día estábamos caminando con nuestro segundo hijo. Allá iba él adelante. Otra vez me dijo mi esposa, míralo. Observa cómo camina. Es igual a ti. ¿Por qué nuestros hijos hacen las cosas como nosotros? Porque son nuestros hijos. No hay otra razón. Este versículo nos dice que debemos ser imitadores de Dios, que seamos como alguien que ha nacido de Él. En el camino a Cristo se nos dice que, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón, y, ¿qué es este corazón, sino la mente? Engendra, es decir, llega a ser Padre, una vida nueva en el alma, página 56. Cuando Él llega a ser nuestro Padre, nosotros llegamos a ser sus amados hijos, nacidos de Dios. Si usted va a ser seguidor e imitador de Dios como director o directora de jóvenes, tiene que actuar como hijo o hija de Dios. El 5º capítulo de la Epístola a los Efesios también habla de cosas que jamás deberían suceder en la vida de un dirigente cristiano: impureza, inmoralidad, burlas, doble discurso, bromas con doble sentido. Esas cosas no tienen nada que hacer en el reino de Dios. En el versículo 7, Pablo prosigue, no seáis pues partícipes con ellos. Nos explica que hay hijos de la luz e hijos de las tinieblas. El templo de Diana estaba en Efeso. Allí acostumbraba ir la gente antes de convertirse al cristianismo. Era el centro social de la ciudad, un lugar lleno de sacerdotisas paganas y de prostitutas que ejercían su oficio en el templo. Allí se organizaban orgías, acompañadas de borracheras, y también había representaciones teatrales. Todas estas cosas solían ocurrir allí, pero Pablo les recordó a los efesios que ahora eran hijos de la luz y no de las tinieblas. No seáis, pues, partícipes con ellos, les dijo, hermanos directores de jóvenes, este ministerio joven es realmente desafiante. Ustedes no pueden pretender ser hijos de la luz y ser al mismo tiempo dirigentes de las tinieblas. Sed imitadores de Dios. Hay un desafío en este ministerio, que el Señor espera trascienda todo lo que nos puede ofrecer el ministerio en este mundo, porque somos hijos e hijas de Dios. En Efeso se solía decir, nosotros vamos al templo de Diana solo para ver el espectáculo, no participamos de la liturgia. Pero en el escenario de ese templo, donde se desarrollaban las piezas teatrales, aparecían todos los vicios y los pecados de este mundo. Pablo les dijo, si ustedes van allí para mirar eso, ciertamente participarán de sus pecados. Revise su TV Guía.
Examine las páginas donde se describen las películas del mes. Lo hice la otra noche a propósito. Revisé 10 páginas. No pude encontrar ninguna que no presentara los pecados de este mundo. Ustedes pagan, como mayordomos de los dineros del Señor, para ver junto con los miembros de su familia cómo se manifiesta el pecado. No sean partícipes de esos pecados. No se engañen a sí mismos al pensar, Señor, ¿solo estoy viendo una película? Les digo enfáticamente que esas películas están describiendo los pecados por los cuales Cristo murió. Si ustedes toman en serio el ministerio en favor de la juventud, deben comenzar por ser imitadores de Dios. No se quejen delante del Señor en el día del juicio cuando Él les pregunte, ¿dónde está tu Grey, tu preciosa Grey? Ya es tiempo de que tomemos en serio esto de imitar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Esto es parte del mensaje de Elías. No seáis participantes de sus pecados. El ministerio joven requiere directores de jóvenes que ejemplifiquen un estilo de vida cristiano y dinámico. El liderazgo del ministerio joven adventista tiene más relación con la influencia de la religión cristiana en su propia vida, que el aprendizaje de toda la mecánica del liderazgo y la psicología juvenil y su interpretación. Usted puede comprar todos los libros sobre psicología juvenil que quiera. Puede comprar todos los manuales relativos al ministerio joven, pero no significarán absolutamente nada si los niega la influencia de una vida que se aparta del Señor Jesucristo. No me estoy refiriendo al ministerio joven practicado por los budistas, los hindúes o cualquier otra organización, por grandes y admirables que sean sus motivos. Estoy hablando del ministerio joven practicado por la Iglesia Adventista. El ministerio joven pastorea precisamente a los jóvenes. Representa un cristianismo practicable. Los prepara, los conduce hacia el servicio de manera que puedan disfrutar de la emoción de vivir para Jesús. Les permite cumplir los propósitos del Señor en sus vidas. El desafío que enfrentamos consiste en considerar nuestras acciones y nuestros enfoques con respecto a los jóvenes como un ministerio basado en la Biblia, capaz de ejercer una decidida influencia en favor de su salvación. Yo creo que este es el mensaje de Elías. El ministerio joven adventista debe ser un instrumento para trasladar con seguridad a nuestros jóvenes de este mundo, para que permanezcan de pie junto al trono de Dios. El objetivo del ministerio joven se resume en este lema: el mensaje adventista a todo el mundo en esta generación. Esto es, en esencia, el mensaje de Elías. Por sobre todo, el ministerio joven debe ser evangelizados. Tendremos que responder ante Dios por nuestro ministerio. Cuando Cristo venga nos preguntará, ¿dónde está tu Grey, tu preciosa Grey? Y nosotros debemos estar en condiciones de responder positivamente.